Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar el culto de nuestro día domingo, día en que recordamos que Cristo no está muerto, que resucitó, que venció a la muerte, que correina junto al Padre. Y quiero leer el Salmo 111 para comenzar el día de hoy. Dice la palabra del Señor. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas, clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Comenzamos este culto cantando, elevando este salmo, esta alabanza de adoración. Tal como lo hacía el pueblo de Israel. Nosotros que, como bien dice el apóstol Pablo, somos este Israel espiritual, este brote insertado, así lo dice el apóstol Pablo en su palabra, en el pueblo de Dios. Agradecemos y adoramos al Señor y les invito a orar para comenzar este día. Inclinar nuestros corazones, no solo nuestros rostros, sino también nuestros corazones para adorar al Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad de comenzar este día, recordando, Jesús, que tú vives y reinas para siempre y que Maranata, un día volverás. Volverás, Señor, a buscar a tu pueblo, a juzgar, Señor, a vivos y a muertos. Jesús, te agradecemos porque venciste al mayor enemigo del ser humano, el pecado, y, Señor, a su pariente, la muerte. Señor, por eso nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, para adorarte. Y hoy, Señor, tal como lo leíamos en tu palabra, te adoramos por todo lo que eres, porque nos das alimento, sustento, vida. Nos permite, Señor, en tu soberanía, ver un día más de vida para todo, Señor, lo creado. Te agradecemos por ello, te adoramos, te damos gloria, te bendecimos, Señor, y te pedimos, oh Dios Espíritu, que guíes este culto de adoración y de alabanza hacia ti. Que tu palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas. Que si, Señor, hay alguien enfermo, por medio de la fe y la obra de Cristo en la cruz sea sanado. Si hay alguien que necesita paz, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea cubriendo su corazón y alimentando su espíritu. Si hay alguien desanimado, Señor, que les anime, Señor, a través de la alabanza, de la oración, de la acción de gracia, del testimonio, Señor, de que cada una de las cosas que podemos hacer en este culto sea dirigido por ti, para darte gloria y para bendecir a aquellos que creen en ti. Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te pedimos nos acompañes. Oramos, Señor, principalmente por tu palabra, por el hermano que la trae, para que, Señor, pueda ser el alimento necesario para cada uno de nosotros, para cada una de nosotros. Agradecidos oramos en el único nombre que podemos orar, el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor, toda gloria es para Él. Hermano José Antonio, muchas gracias, guíenos al Señor en adoración o alabanza. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, sin su poder para mí no hay amor.
Para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso te adoro con toda mi alma, porque te ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios fuera de ti. Sin su poder, para mí no hay amor. Para mí no hay amor. Y quiero pedirle a nuestra hermana Norma si nos puede guiar en esta oración de acción de gracia. Amén. Hermana Norma, el Señor le Amén. pueda bendecir y oramos junto con usted. Bendición. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, inclinamos nuestro rostro delante de su presencia para adorarle en esta mañana, para bendecir su nombre, para exaltarle, para reconocer su grandeza, su soberanía, su fidelidad, su justicia, su santidad, mi Señor. Le honramos en esta mañana, Señor. Su pueblo le honra, su pueblo le alaba, su pueblo le glorifica en este día, porque usted es el grande, el poderoso, el santo de Israel. A su nombre sea la gloria y la alabanza en este día, la gratitud de nuestros corazones, porque nos ha dado vida, salud, para poder estar conectados en esta mañana, Señor, aprendiendo de su palabra, porque su palabra es la que endereza nuestros pasos y nos ayuda, Señor, para poder salir de los errores que podamos estar cometiendo, mi Dios. Por eso es tan importante que la escuchemos, porque ella también es vida a nuestra alma, Señor, es gracia a nuestro cuello. Señor, por ella vivimos, porque usted nos enseña, porque usted nos encamina, Señor. Por eso le adoramos en este día y agradecemos, Señor, porque en este día su pueblo está reunido a lo largo de nuestra nación, en todos los lugares, Señor. Hay pueblo suyo que está congregado, algunos ya presenciales, Señor, otros de esta manera. Pero gracias, Señor, gracias. Su nombre sea la gloria y la alabanza. Le honramos en este día, le glorificamos, Señor, porque usted es bueno, es el grande, el poderoso, mi Dios amado, el que tiene el control de todas las cosas, Señor, de las que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, Señor, por todo lo que está en el aire, las constelaciones celestiales. Le adoramos, Señor, porque usted, Señor, mandó y se hizo, ordenó y fue hecho, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el sol que nos alumbra, Señor, porque, Señor, a través del sol recibimos todo lo que necesitan nuestros cuerpos, lo que necesitan las plantas, los animales y todo ser creado, Señor. Le alabamos, Señor, porque usted está preocupado hasta el día de hoy de proveer para todos nosotros, Señor. Le alabamos en este día, le bendecimos, Padre amado celestial, y agradecemos porque usted está con nosotros, porque usted es nuestro líder, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Le honramos, Señor, y le damos a usted las gracias, porque en este día seremos instruidos una vez más en su palabra, seremos alimentados, Señor, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, mi Dios amado. Bendíganos en este día con su bendición. Bendiga al coordinador, al predicador, mi Dios amado. Que su palabra fluya, Señor, que su palabra llegue a los corazones tristes, angustiados, necesitados, mi Señor. En este día sea un día de adoración, de alabanza de su pueblo, Señor amado. Desde el más pequeño hasta el más grande, le honre, le alabe y le glorifique, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermana Norma. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hermano José Antonio, ¿nos puede guiar en otra alabanza o adoración, por favor? Cuando veo que el monte que está allí, cuando veo que los problemas no se van, cuando siento que la tristeza me invade, clamo a ti, Señor Jesús. Hay momentos que me falta valor,
y necesito tanto de tu amor, Señor. Mas cada día puedo decir que en ti, Señor Jesús, he hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ebenecer será mi canto de victoria. Desde aquel día en que llegaste a mí, toda mi vida comenzó a cambiar, Señor. En este día quiero expresarte cuánto te amo. Hoy te quiero agradecer el amor que has tenido hasta hoy. Cuando más te necesité, estuviste allí, tú estuviste allí. No importaba mi condición, solo deseaba nuevamente darme tu perdón. Mas cada día puedo decir que en ti, Señor Jesús, ebenecer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ebenecer será mi canto de victoria. Desde aquel día en que llegaste a mí, toda mi vida comenzó a cambiar, Señor. En este día quiero expresarte cuánto te amo. Quiero compartir con ustedes un devocional de la palabra del Señor. No quiero quitarle espacio a nuestro hermano Ignacio, que nos trae la palabra del Señor el día de hoy. Y quizás este devocional va muy de la mano de los testimonios y de las acciones de gracia que hemos dado, y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Por favor, le invito a que busque el capítulo 5 de Hebreos, ¿ya? Y vamos a estar compartiendo del capítulo 5 algunos versículos entre el 11 y el 14. Solo 4 versículos vamos a compartir. Busquen sus Biblias, Hebreos capítulo 5, de los versículos 11 al 14. Vamos a tener un tiempo devocional leyendo y compartiendo la palabra del Señor. Pero Hebreos capítulo 5, los versículos 11 al 14. Dice la palabra del Señor así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El escritor de Hebreos, que como usted muy bien sabe,
lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, nos lo han enseñado y lo hemos estudiado así, no sabemos muy bien quién es. Pero lo que sí sabemos es que era un escritor que sabía muy bien de lo que hablaba. No es una persona novata, es claramente una persona que ha sido enseñado en el Antiguo Testamento muy bien, pero además tiene mucha autoridad y mucha claridad para enseñar verdades muy profundas. El libro de Hebreos es un libro profundo que junto con Romanos y algunas cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y el Evangelio de Juan son muy importantes de aprender bien. En esta sección, el escritor nos habla acerca del crecimiento y la madurez espiritual. Y es un mensaje simple pero profundo. Hay algunos hermanos, hay algunos cristianos, hay algunas cristianas, que debiendo ser maestros en la fe, se han vuelto niños. Y él lo enseña así con un ejemplo que todo padre o toda persona que ha tenido contacto con niños pequeños lo comprende de inmediato. Los niños cuando son muy pequeños solo pueden tomar leche, pero cuando van creciendo necesitan alimento sólido. Eso la mayoría de las personas lo entiende rápidamente. Y el autor y el escritor de este libro utiliza esa analogía y nos hace pensar, no en si somos niños o si somos maestros, sino sobre qué alimento estamos recibiendo. El escritor nos dice, aunque siendo maestros, deberían ya no recibir leche, y dice algo, tienen necesidad de que alguien los enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántas veces nosotros en estas circunstancias, en este tiempo, y enumere todas las circunstancias y situaciones que hemos vivido? La pandemia, las relaciones en nuestro trabajo, pérdidas familiares, yo perdí a mi madre, hemos perdido hermanos en nuestra congregación. Ya la hermana Maritza nos compartió un ejemplo muy duro y muy profundo. La inflación económica, la constitución en curso, la elección presidencial, las campañas políticas, que volvemos, que no volvemos. Es un tiempo complejo para la Iglesia del Señor. Es un tiempo complejo para todos, no tan solo para aquellos que no son cristianos, sino que también para los cristianos. Estamos en este mundo a pesar de que no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo y nuestra nación está en otro lugar, está en los cielos y en la eternidad. Pero vivimos acá. ¿Cuántas veces nos confundimos? Y creemos tener certeza sobre principios que son básicos de nuestra fe, pero parece que se nos olvidan, parece que nos vemos confundidos. Y en ocasiones tenemos que volver a la leche y no al alimento sólido. Pero la palabra nos hace una advertencia, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Cuidado, iglesia. Es bueno recordar algunas doctrinas esenciales, pero ya no somos niños. Eso nos quiere decir la palabra del Señor hoy día. Sí, por supuesto, podemos equivocarnos, podemos caer, podemos ir al Señor y recibir perdón, pero no somos niños. Porque si tenemos necesidad de leche, no estamos acostumbrados a la palabra de justicia. Y aquí hay algo central. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos, de las opiniones que vertimos, de las opciones que elegimos, están acostumbrados a la palabra de justicia? Y no nos comportamos como niños, sino como adultos. Porque el versículo 14 nos enseña una verdad que es muy importante, porque el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esta verdad es central en la palabra devocional el día de hoy. Debemos tener la capacidad para discernir el bien y el mal. No nos deberíamos confundir. Podemos preguntarnos, podemos inquirir en la palabra, podemos dudar sobre algunas decisiones o no, pero no deberíamos tener dificultad para discernir el bien y el mal, estimados hermanos y hermanas. La palabra del Señor nos anima a eso hoy día, que nos comportemos como personas maduras, como hombres, como mujeres maduros. Y termino con el con el capítulo 6, verso 1. Porque la palabra del Señor hoy día nos anima a algo. No tan solo las instrucciones que acabamos de hablar. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales,
en cierta forma nos anima, sacúdase la inmadurez, hermano y hermana. Dejémonos de estar como niños, a eso me refiero. No en el sentido de mirar peyorativamente a los niños, muy por el contrario. La palabra sigue exhortando que nuestro corazón y nuestra actitud hacia la fe debe ser como los niños, sincera, honesta y simple. Ya nos lo exhortaba el hermano Jonatán en una palabra en los domingos pasados en la devocional. Esa verdad sigue siendo bíblica. Se refiere a la madurez, ¿ya? Se refiere a la toma de decisiones, a esos elementos. Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Hermanos, la palabra del Señor hoy día en este devocional nos dice, avancemos hacia la madurez, no volviendo atrás, teniendo dudas sobre lo que hemos creído, teniendo dudas sobre elementos fundamentales de nuestra fe, permitiendo que elementos de la vida diaria nos hagan dudar. Muy por el contrario, recibamos alimento sólido, no solo leche, y avancemos hacia la madurez en el Señor. Mis hermanos y mis hermanas, el Señor les bendiga, que su palabra les pueda bendecir. Este era un momento devocional. Por supuesto, vamos a poner plena atención al predicador, que nos compartirá la palabra el día de hoy. Yo he notado algunas peticiones de oración que surgieron de los momentos anteriores. Nuestro hermano Juan nos mencionaba por su vida, su matrimonio, su familia. También anoté por nuestra hermana Maritza, por su familia, para que el Señor ponga paz, comprensión y le ayude a comprender todas las dificultades que ha estado viviendo en estos momentos a la luz de su testimonio. Hermano, hermana, si hay alguien que tenga alguna petición que quiere expresarla, puede hacerlo. Si no, solamente levantar su mano y vamos a estar orando por ella y por ella. Hermana Tabita, por favor, le quiero pedir si usted nos puede guiar al Señor en esta oración. Padre eterno, muchas gracias le damos en esta mañana porque, Señor, podemos estar, Señor, conectados, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre celestial. Señor, reconociendo que tenemos que esperar, Señor de los cielos, este momento, Señor, en que oramos, Señor, intercedemos. Señor, muchas veces estamos con necesidad y esperamos este momento. Esperamos el momento en que, Señor, el coordinador dice, vamos a orar por las peticiones, porque sabemos y tenemos esa confianza y esa seguridad en que podemos, Señor, depositar nuestras cargas, Señor, a sus plantas, Padre Celestial. Su palabra dice que tenemos que echar nuestras cargas y usted las llevará, Señor, porque muchas veces nosotros no podemos llevarlas, Señor, porque muchas veces, Señor, las cargas nos agobian, Señor, las cargas, Señor, muchas veces nos dejan, Señor, allí en la noche, Señor, sin poder dormir, se pierde la paz, se pierde, Señor, muchas veces la seguridad, se pierde también la paz en el hogar, Señor, porque cuando hay dificultad, Señor, el entorno nuestro, Señor de los cielos, se ve afectado, Señor. Y muchas veces, Señor, hay roces dentro del hogar, Padre Celestial, porque no encontramos la solución, no encontramos, Señor de los cielos, allí la manera de querer solucionar las cosas porque las queremos solucionar a nuestro favor, las queremos solucionar a nuestra manera, Señor, y no descansamos, Señor, en usted que tiene, Señor, todas las cosas en sus manos. Por algo su palabra lo dice, que las dejemos, Señor, las dejemos, las echemos, Señor, a usted, Padre Celestial, las depositemos en usted, Señor, porque usted, Señor, sabrá, Señor, solucionar. Usted sabrá el tiempo, usted sabrá el proceso, Señor. Usted sabrá la forma, Señor de los cielos, de cómo, Señor, se solucionará toda circunstancia, Señor, toda necesidad, Padre Celestial. Señor, y hoy mis hermanos, Señor, hicieron presente, Señor, sus peticiones, Señor. Padre bendito, ellos las hacían presente, Señor, a nosotros, Padre Celestial,
de manera específica, Señor, para que oremos, o sea, intercedamos, Señor, delante de usted, Señor. Señor, porque cuando su pueblo se une, Señor, en una causa, Señor, en un pensamiento, en un sentir, Señor, se aunan fuerzas, Padre Celestial. Oh Dios amado, alabado y bendecido sea su nombre, Señor. Dios amado, ¿qué podemos nosotros entregarle, Señor de los cielos? Solamente un corazón humillado, Señor, un corazón allí que le alaba y que le bendice, Señor. A usted en esta hora, Señor, sea toda honra, sea toda gloria, Señor, y solamente para nosotros la misericordia suya. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Bendito sea. siempre. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Agradecemos a Dios por este culto en que hemos podido adorarle, orar, meditar en su palabra y orar unos por los otros. Agradezco al Señor como ha motivado a nuestra hermana Tabita a orar por necesidades que se han expresado y aquellas que no. Pero también necesitamos de su palabra, que es la profeta mayor y quien finalmente es la que nos determina qué debemos hacer y no hacer, porque no se equivoca, porque es suficiente. Pero antes de ello, y que nuestro hermano Ignacio pueda tener el tiempo para compartir la palabra, hermano José Antonio, guíanos en una alabanza, en una adoración. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Aleluya. Hermano Ignacio, el Señor le bendiga. Puede compartir con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Como siempre repito, cada vez que me toca predicar, para mí es un honor, en el sentido de que entiendo cuál es la responsabilidad que hay detrás. No voy a hablar cosas mías, sino que voy a hablar de la palabra del Señor, y que es una de las cosas que venimos a hacer a la reunión. Lo podemos hacer a través de la alabanza, lo podemos hacer a través de la oración, podemos leer la Biblia como devocional o como predicación. Por eso entiendo de que cuando el Señor habla, primeramente habla mi vida. De lo que yo aprendo, de lo que el Señor me hace entender una vez que se escudriña la palabra, es lo que comparto. Y en esta hora, el Espíritu de Dios es el que le habla a la iglesia, así como me habló a mí durante la preparación, durante la semana. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. ¿Ya? Vamos a estar leyendo algunos versículos.
Y más o menos por algunas Biblias tienen subtítulos, se van a dar cuenta de más o menos de qué va a tratar la predicación. Deuteronomios, capítulo 8. Vamos a leer del 11 en adelante. En la mayoría de nuestras Biblias, la Reina Valera 1960 lleva por título amonestación o amonestación de no olvidar a Dios. Son palabras duras, porque una amonestación es un llamado de atención, pero es un llamado de atención severo. Ya no es el primer llamado de atención donde dice, oye, atento, sino que es ya con una voz, cuando típico que el papá pone una voz más grave para enfrentarse al hijo cuando hace algo malo. Una amonestación es una advertencia, pero más severa. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con este pueblo y cómo podemos extrapolar ese mensaje a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que es cierto pereceréis. Como las naciones de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra nos llena de vida, tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra nos corrige, porque tu palabra nos enseña. Dios Santo, te pido primero que todo que tu Espíritu Santo sea hablando en esta hora, que yo sea un mero instrumento, Señor, para que tu gloria se manifieste en la iglesia, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo esta predicación, seas bendiciendo a los hermanos, que el mensaje de la palabra no entre por un oído ni salga por el otro, Señor, sino que cada uno de nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón. Que de todo lo que se pueda hablar en esta mañana, en esta tarde, podamos retener, Señor, lo que tú nos quieras en esta hora enseñar. Padre Santo, te pido una gran bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón receptivo al mensaje de tu palabra, Señor Jesucristo. Dios Santo, te pido una gran bendición por esta predicación y por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para entender el contexto de los versículos que acabamos de leer, es necesario recordar por mayormente los episodios que habían pasado los israelitas mientras salieron de Egipto hasta estar a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Todo parte con la historia de un Moisés que es criado y educado bajo la tutela de los egipcios. ¿Ya? Este chico es recogido a muy temprana edad, es criado de acuerdo a las costumbres de los egipcios, por lo cual era una persona bastante, digamos que era una persona bastante educada, ¿ya? Entiéndase en el contexto de esa época. No así digamos de alguna forma, sus cosanguíneos, los hebreos que habían nacido para ser esclavos, ¿ya? Eso es una cosa súper importante que hay que tener en cuenta. Si no fuera por este milagro de que es rescatado desde las aguas, probablemente el destino de Moisés hubiera sido distinto, ¿ya? Moisés, a lo largo de su crecimiento y su desarrollo, en un momento puntual de su vida, recibe un llamamiento de parte del Señor. Y eso lo vemos en Deuteronomio 3, versículo del 2 al 4. Se los voy a leer para que lo podamos entender mejor. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo,
con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo. Perdón, me equivoqué de... Perdón, es Éxodo 3, 3 del 2 al 4. Ahí sí. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él le miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa gran visión, porque ¿por qué a causa esa zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Luego podemos continuar con lo que el Señor le encomienda a Moisés, y le encomienda una misión súper importante, la de ser el libertador de un pueblo que ha sido atormentado por muchos años, ya bajo el yugo de la esclavitud. Y entendamos que la esclavitud es una cosa terrible, ¿ya? El hecho de casi no vivir por la voluntad propia, por decirlo, de las personas, pensando en el contexto de esclavo y la persona que hace la acción de fuerza. Eh, Cuando estaban cansados, eran obligados a seguir trabajando. Cuando tenían sed, tenían que seguir trabajando. Cuando al faraón o la persona a cargo se le ocurría algo, tenían que hacerlo, ¿ya? No había forma de decir que no. Y el Señor, en toda su misericordia, no quería ver que su pueblo sufriese. Un pueblo escogido, un pueblo que fue formado por un pacto hace tiempo atrás por Abraham. El Señor le encomienda una misión a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Le voy a saltar al versículo 10. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Luego de que se le comienda esta misión, a forma de resumir, sabemos que hay una serie de negociaciones de Moisés frente a Faraón, ¿ya? Algunas de estas plagas fueron más duras que otras, hasta que Faraón cede, ¿ya? Cuando la vida de su primogénito se ve afectada por no acatar lo que el Señor le estaba pidiendo. No era Moisés el que se estaba enfrentando a Faraón. El mismo Dios le dice, yo voy a estar contigo. Era el mismo Dios que por medio de Moisés estaba enfrentando a la figura de Dios Rey, que era como se consideraba el Faraón en los tiempos egipcios. Luego de una serie de negociaciones, Faraón accede a liberar al pueblo, cumpliendo así los propósitos de Dios. Luego de eso, salen de Egipto. Y digamos que no llegan de primeras al lugar más cómodo ni al lugar más grato, ¿ya? Trayecto a la tierra prometida, tierra que le había prometido el Señor, tuvieron que pasar por un desierto. Tuvieron que sentir las asperezas del desierto. Los que han tenido la oportunidad quizás de viajar al norte, o ni tan al norte ahora con el cambio climático, ese sol abrasador se siente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasaba? La protección del Señor estaba con ellos. Una nube cubría de que ellos no recibieran directamente la luz del sol, y por las noches el Señor los abrigaba. Asimismo, el Señor proveía de alimento en el desierto. El Señor proveyó también de agua, ¿ya? Un desierto no es un lugar donde fácilmente uno pueda mirar y encontrar un riachuelo o encontrar alguna poza. El desierto es un lugar árido, un lugar donde este pueblo tuvo que pasar grandes pruebas, donde el Señor fue tanteando cuál era su carácter. El Señor fue tanteando si es que eran dignos de entrar a la tierra prometida. Durante todo este trayecto del desierto, el Señor hace un alto y ordena al pueblo. Y le entrega por medio de las tablas, por medio de Moisés, los mandamientos, unas leyes para que ellos se rigieran, unas leyes para que
hubiera buena convivencia entre los mortales, entre las personas, y cómo deberían presentarse delante de Dios. Eso es lo que más o menos resume los 10 mandamientos, ¿ya? Así mismo Jesús lo resume como amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un buen resumen de lo que está contenido en estos mandamientos o en la ley. Todo esto a fin de, primero, llevar una buena convivencia y luego, también, al cumplirlos, agradar a Dios. Pero vemos en la palabra, a lo largo del Pentateuco, los primeros libros, de que aún el Señor, dándoles sustento, dándoles abrigo, protegiéndolos del sol, dándoles el líquido que beber, dándoles el alimento, el maná que descendía del cielo, el pueblo aún así tenía un corazón duro y se rebelaba contra Dios. Se rebelaban contra el líder, que era Moisés. Se rebelaban con todos. Y como siempre pasa cuando uno se rebela delante de Dios, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se olvida y decide no seguirlo, comienza el pecado, comienzan a verse las consecuencias del pecado, comienzan a ver un sinfín de cosas que no son agradables ni a las personas ni a Dios. Y a raíz de todo esto cae una sentencia para el pueblo que había salido de Egipto. Para toda esa generación rebelde. ¿Ya? Ahí tenemos que entender que hubieron varios episodios entre medio de, por ejemplo, cuando se manda a espiar, a ver cómo estaba la tierra prometida. Dice la palabra que hubo un grupo de los enviados que dijo, no, no podemos conquistarla. En cambio, hubieron dos valientes que dijeron, sí, podemos hacerle frente. Como siempre pasa, cuando aquí en esta iglesia seremos 40 personas, 50 personas, siempre hay hermanos que tienen más confianza a Dios y hay otros que nos cuesta seguir adelante. Algunos somos fuertes espiritualmente, otros somos débiles, que era como lo que se conversaba anteriormente. Muchos todavía están comiendo comida de niños, otros están comiendo alimentos más sólidos. Dame un segundo mientras busco un versículo. Deuteronomios 1 del 34 al 35 nos dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, y juró diciendo, no verá hambre alguno de estos, esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Con estos versículos podemos entender un poco el contexto de los primeros versículos que acabamos de leer, los versículos introductorios, donde por subtítulo de la Reina Valera 1960 dice, amonestación de no olvidar a Dios. Y estos versículos parten con una aseveración bastante dura. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate. Ya otras versiones parten diciendo, no se olviden de Dios. Otras versiones hacen primero un llamado de atención antes de decir esta aseveración. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del Señor? ¿Por qué creen que el consejo de la palabra nos habla de esta mañana? ¿Qué quiere que el Señor entendamos con esto? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del Señor? ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa cuando llega la tentación? ¿Qué pasa cuando decidimos apartarnos de los caminos del Señor? El pueblo hebreo, los israelitas, los que se menciona la palabra, habían visto de primera mano milagros que había hecho el Señor. Y ahora sí se rebelaron. Nosotros, la mayoría que está voluntariamente y profesamos decir que Jesucristo es nuestro Salvador y que ni uno de acá está obligado, sino que seguimos voluntariamente. ¿Por qué pasa que en las iglesias los hermanos se olvidan de Dios? Y que tiene que ver justamente con los versículos que continúan al versículo 11.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Extrapolando esto a nuestras vidas, muchas veces nos pasa que cuando no suceden las cosas tal como tenemos planificadas, acudimos a Dios pidiendo ayuda. O cuando llega la enfermedad, o cuando estamos pasando problemas financieros, o cuando estamos pasando desilusiones o traiciones, acudimos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? Eso es lo que quiero centrarme. ¿Qué pasa cuando estamos bien? Pasa muchas veces lo contrario. Cuando estamos en paz, cuando gozamos de buena salud, cuando tenemos una buena relación familiar, cuando tenemos una buena economía en nuestros hogares, tendemos a olvidarnos del Señor. Nuestro ego, nuestra forma de ser como humanos, siempre nos lleva a pensar que somos superiores, que somos autosuficientes, que, eh, ¿cómo puedo decirlo? Si tengo todas mis necesidades cubiertas, ¿qué voy a agradecerle al Señor? Y esa es una mala forma de pensar que muchas veces nosotros vivimos. Cuando en los momentos donde gozamos de paz, gozamos de buena salud, gozamos de una buena economía financiera, cuando gozamos de una buena relación familiar, es donde más deberíamos agradecer al Señor. Y muchas veces en las iglesias pasa esto, que cuando estamos bien, nos olvidamos. Y cuando estamos mal, volvimos de rodillas, llorando, delante del Señor. Gracias a Dios, el Señor siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, en las buenas y en las malas. Y no lo digo a modo de crítica, sino que tengamos ojo. Tengamos ojo cuando estemos, cuando todas nuestras áreas de nuestra vida estén como controladas, porque ahí es donde nos podemos llevar las mayores caídas. Nosotros hemos sido testigos de las bendiciones del Señor. El Señor nos ha provisto cuando nos ha faltado, nos ha dado la salud cuando la hemos necesitado, ha restaurado lazos familiares o con nuestras relaciones cercanas, ha restaurado pecadores que se veían en lo fondo del abismo y lo ha levantado. Hemos visto el poder de Dios en la iglesia. Quizás no sea tan necesario de ver una nube de fuego o que nos llueva de alguna forma el maná. Hemos sido testigos también del poder de Dios. Pero ¿por qué sucede? De que cuando estamos bien nos olvidamos de Él. ¿Por qué sucede esto? Y ahí es donde cada uno tiene que hacer un mea culpa. Muchas veces cuando nos juntamos con los jóvenes llega un momento donde agradecemos al Señor y muchas veces siempre decimos, no, estoy bien en la familia, estoy bien en mi estudio, estoy bien, ahora la mayoría que somos más grandes estamos trabajando, estamos bien en muchas áreas de nuestra vida. Pero nuestra vida espiritual, ¿la hemos descuidado? ¿Seguimos dependiendo del Señor? ¿Seguimos necesitando del Señor? ¿Seguimos agradeciéndole por todas las cosas? Porque cuando pasamos una mala situación familiar y el Señor, y vemos la misericordia del Señor y la bendición del Señor, agradecemos con ganas, agradecemos con gozo, agradecemos levantando las manos, agradecemos juntos en familia. Pero cuando estamos bien, ese mismo ánimo, ese mismo ímpetu, no se ve. Y es donde más deberíamos agradecer del Señor. Y a muchos nos pasa. Y me atrevería a decir que bien seguido. ¿Acaso no necesitamos del Señor? Lo mismo le pasaba al pueblo de los israelitas. Pese a ver todas esas bendiciones de parte del Señor, aún así se rebelaban. Y bastaba con que el Señor hiciera, digamos, de la forma figurada un chasquido para que el pueblo se quedara sin el sustento de un Dios todopoderoso. Se nos olvida que un día todo lo que hemos conseguido en la tierra bajo nuestros esfuerzos, bajo nuestro sudor, bajo levantarnos a las 5 de la mañana y volver a las 10 de la noche
para proveer a nuestros hogares. ¿Esto va a pasar? Que todo esto material, que por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio ego muchas veces, no valdrá de nada cuando nos enfrentemos a la muerte. Nosotros como cristianos deberíamos estar preparándonos para lo que viene después de eso, para una vida eterna, junto con Dios. Cultivar, así mismo como lo que nos esforzamos por hacer en la tierra, de la misma forma esforzarnos en buscar al Señor. En la misma forma esforzarnos por cada día mejorar una comunión con Dios, una comunión con la iglesia, los unos con los otros, yo con el Señor. Y lo primero que todo, para poder tener una buena relación con el Señor, es volvernos de nuestros malos caminos, es arrepentirnos cuando hemos hecho mal, porque ahí empieza a manifestarse el poder de Dios. No importa tampoco la vida eterna que la descuidamos para cumplir con nuestros deseos banales aquí en la tierra. Son preguntas retóricas, son preguntas para que uno se vea en qué escenario está parado. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿En cuál de las dos acudo más al Señor? Ojalá es que en las dos por igual. No descuidemos la comunión que tenemos con el Señor. Porque si alguno está bien en este día, es porque el Señor le ha provisto. Si alguno goza de buen trabajo, es porque el Señor se lo dio. Si alguno tiene una buena relación familiar, es porque el Señor ha estado ahí, agranando los lazos de amor, los lazos de cariño. Si la iglesia está parada en el día de hoy, es porque el Señor lo ha querido. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido castigada, pero aún así la misericordia del Señor la podemos ver. Ni uno de nosotros está acá por nuestras propias fuerzas. Ni uno de nosotros está acá porque fue mejor en algo, sino porque fuimos los más necesitados y necesitamos de Cristo. Y eso no se nos tiene que olvidar, porque cuando olvidamos eso, empezamos a desmerecer lo que el Señor nos ha dado. En cambio, si lo valoramos, vivimos de una forma agradecida, dándole gracias al Señor por la vida, por nuestra familia, por la salud y por un millón de cosas que cada uno tiene en sus vidas personales. Yo no tengo muchos años de experiencia en esta vida, algunos me sacan años y años de ventaja. Y a raíz de los mismos testimonios que los hermanos me cuentan, también se va formando algo dentro de los que le seguimos detrás. La palabra también nos muestra de cómo olvidarnos del Señor, cómo dejar de lado sus cosas, va a tener una consecuencia, y muchas veces una consecuencia visible. Ya voy a volver a leer los capítulos de Deuteronomio, pero del 12 en adelante, donde le muestra varios ejemplos a los hebreos. Le dice, oye, tengan cuidado con estas cosas, porque finalmente es Dios el que serás Dios. Dice, no suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y que tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto, grande y espantoso, lleno de escorpiones ardientes, perdón, de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y ahí el Señor le está haciendo claro que todas estas cosas no se olvidaran de lo que el Señor había hecho, porque cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor. Muchos de nosotros estamos perdidos en delito y pecado. Ya el Señor vino a darnos un mensaje de esperanza, vino a darnos un mensaje de vida. Quizás lo hizo a través de algún hermano, quizás lo hizo a través de alguna predicación en la calle, quizás de curioso llegué a la iglesia y el Señor se manifestó en mi vida. Cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor. Y cada uno sabe cuál era el viejo hombre que tenía atrás. Cultivemos siempre
nuestra vida espiritual, el buscar al Señor, para que no nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho, para que no nos olvidemos cuál es nuestro objetivo. ¿Ya? Todo en esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cuando descuidamos la comunión con Cristo, siempre tendemos a apartarnos de su enseñanza, en pos de vivir un placer manual en esta vida. Cuando nuestro corazón y mente se alejan de los caminos del Señor, somos más susceptibles ante la tentación del enemigo. Somos más propensos a decirle que sí a cosas que la misma palabra nos dice, ten cuidado, no hagas. Cuando nuestro corazón y mente se apartan de Dios, vemos la consecuencia del pecado. Cuando cedemos, porque no nos mantuvimos firmes, porque no nos mantuvimos fieles, porque no nos mantuvimos velando, vemos la consecuencia del pecado. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Si nuestro corazón y mente están puestas en el Señor, pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos la plena certeza de que un día estaremos con Él. Y eso nadie lo va a quitar. La palabra nos demanda solo una cosa: cree en Jesucristo. Y lo demás es parte de la práctica. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento dentro de la iglesia, nuestro crecimiento como cristiano es parte de la práctica. Y así como muchas disciplinas, el aprender de Dios, el conocer al Señor es una práctica y tiene que ser constante. Nuestro orgullo y nuestro ego nos hacen decir, todo esto lo conseguí con mis manos, todo esto lo conseguí con mi esfuerzo. Y ahí es donde podemos caer más bajo. Ahí es donde podemos caer más bajo. El no tomarnos de la mano del Señor siempre va a tener una mala consecuencia. Y el pecado siempre tiene una consecuencia, tanto espiritual como visible. Y cuando llegamos a caer bajo, cuando llegamos a tocar fondo, es cuando volvemos a la iglesia llorando, arrepentidos, llenos de culpas, llenos de miedo, porque sabemos que la consecuencia del pecado es muerte. Y sabemos qué es lo que el Señor, cuál es el destino de los que tienen, de los que se apartan del camino del Señor, de los que se alejan, de los que deciden hacer un pie al lado. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, en esta hora el consejo de la palabra nos insta a mantenernos fieles, a no olvidarnos de Dios, a nunca apartarnos de su camino, a vivir una vida humilde delante de Él, reconociendo de que por Él somos algo, reconociendo de que por Él nuestra familia está bien, reconociendo de que por su gracia fuimos transformados, reconociendo que todas las cosas que hoy podemos gozar y que podríamos jactarnos de ellas han sido provistas por el Señor. Todo lo que podamos llegar a conseguir ha sido porque el Señor lo ha querido y porque ha tenido misericordia. Y si alguno de nosotros, quizá en esta hora, siente que está destruido o tocando fondo a causa del pecado, nunca es tarde para mirar a Cristo nuevamente. Nunca es tarde para acercarnos de nuevo al Señor. Hasta que Él venga, hay tiempo para pedir perdón y vivir una vida plena, una vida junto con Cristo. Y quisiera finalizar con unos últimos versículos que se encuentran en Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón de Egipto. Todo lo que ha hecho el Señor por sus vidas ha sido por amor. Y no seamos mal agradecidos con el amor del Señor, porque por amor fuimos salvos. Y por amor estaremos algún día con Él. Que el Señor les bendiga, los invito a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesucristo.
Te pedimos perdón si hemos pecado. Te pedimos, Señor, sabiduría si hemos errado. Te pedimos que seas restaurando nuestro espíritu, Señor. Que seas avivando al Espíritu Santo en nuestro interior. Que si en algún punto de lo que se habló en esta mañana, la palabra me hizo sentir algo, Señor, dentro, manifiéstate, Señor Jesús. Porque aún hay cosas que necesito cambiar. Dios Santo, te pido una gran bendición para mis hermanos, Señor. Que todo este tiempo, Señor, que hemos dedicado a ti, no ha sido en vano. Y tiene una recompensa, Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Dios Santo, no permitas nunca que nos alejemos, Señor. No permitas nunca que nuestro ego ni nuestro orgullo nos impidan, Señor, verte a ti como eres, Señor. Enséñanos a vivir una vida humilde, Señor, reconociendo de que todo ha sido provisto por ti. Enséñanos a vivir, Señor, de una forma que te agrade, Señor. Una forma o un camino, Señor, que nos lleve a buscarte cada día más. Que nos llene, Señor, a tener una mejor comunión día tras día contigo, Señor. A entender mucho más de tu palabra, Señor. Y a vivir con una plena certeza de que tú estás ahí con nosotros. Dios Santo, no permitas nunca que nosotros nos apartemos de ti. Porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y que nosotros somos infieles. Padre Santo, te pido una gran bendición para esta iglesia, Señor. Sé tú manteniéndonos en unidad, Señor. Sé tú manteniéndonos en un mismo espíritu. Sé tú ayudándonos, Señor, a crecer. Lo que necesitamos más que otros hermanos nos ayuden, Señor. Que no tengamos miedo de decir, Señor, ayúdame. Porque todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar espiritualmente. Dios Santo, te pido una gran bendición para esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Ignacio por compartir la palabra del Señor en esta mañana profunda, y nos recuerda que la palabra del Señor es completa y persevera a través del tiempo y nos guía a vivir una vida actual con verdades que Dios ha revelado en su palabra desde hace mucho tiempo. Quisiera pedirle a usted, pastor, que nos guíe a Dios en oración para que pida la bendición final y podamos poner fin a este culto. Amén. Vamos a orar entonces para colocar término a este hermoso servicio y agradeciendo a Dios por sobre todas las cosas, por la palabra que hoy nos ha bendecido, por el devocional que ha sido parte también de la palabra del Señor. Padre, te agradecemos a esta hora de la mañana en que a través de tu Santo Espíritu mantienes en nosotros esa unidad y mantienes en nosotros, Señor, viva la fe, la esperanza. Soberano Creador, te agradecemos por el tiempo de reunión que nos has permitido tener. Te damos gracias por las palabras que hoy hemos oído a través del devocional, a través de la exposición, mi Dios, del sermón. Mi Dios, que cada uno de nuestros hermanos participantes sientan en sus vidas ese aliento, esa fuerza que viene, mi Dios, impulsada a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Y Señor, que los días que nos quedan por vivir, Señor, conforme sea tu voluntad, cada uno de nosotros, Señor, los pueda vivir en paz. Sea, Señor, que tengamos prueba o que sobre nosotros venga, mi Dios, una bendición. Padre eterno, en ti hemos confiado y lo que provenga de tu mano, no lo hemos de recibir. Señor, tu misericordia nos acompañe, mi Dios, a través de tu bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Amén. Señor les bendiga. Gracias, pastor, hermanos y hermanas. El Señor les bendice. Quedamos despedidos de este culto. Que tengan un buen domingo. Bendiciones. Bendiciones.